Bienvenidos a este espacio de Noticias Cable Plus con el invitado, bueno, mejor dicho, hoy con la invitada. Contamos con la presencia, la participación en este espacio de la abogada Daniela Galeano. Daniela, bienvenida a este espacio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Juan, muchas gracias a ustedes por esta invitación, muy honrada. Muy bien, qué bueno que esté por acá con nosotros. Por ahí le hemos visto muy activo en redes sociales tocando todos estos temas que como siempre nos afectan o nos benefician como ciudadanos. Y hoy un tema que vamos a hablar es estabilidad laboral. ¿Qué podemos entender como estabilidad laboral? ¿A qué hace alusión este término? Bueno, este término en general habla de garantizarle, primero debemos entender que la estabilidad laboral es para el trabajador, ¿sí? Sí. Entonces lo que se busca es que ese trabajador pase de esa incertidumbre laboral que se tiene de, bueno, mi trabajo lo voy a perder, me dio una enfermedad, estoy enfermo, tengo una incapacidad, tengo una condición especial, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi fuente principal de ingresos? Entonces, esa estabilidad laboral reforzada lo que busca es que ese trabajador pase de esa incertidumbre a una seguridad laboral. De, a pesar de que tengo esta condición, a pesar de que tengo este problema en específico, ya sea porque soy madre, porque tengo una enfermedad, mi trabajo está garantizado siempre y cuando no se cumplan unas justas causales para despedir a ese trabajador, que en últimas habrá que solicitar permiso al Ministerio de Trabajo, porque si ese trabajador tiene una estabilidad laboral, pues lo que busca es que no simplemente se incurrió en una causal o sucedió algo, pues lo despido. No, para eso está la estabilidad. Solicito autorización al Ministerio de Trabajo y ahí sí puedo evaluar si puedo o no despedir a ese trabajador. ¿Cómo se enfrentarían entonces la estabilidad laboral y la reforma laboral de la que tanto se habla hoy en día en este país? Bueno, este es un tema bastante amplio. La reforma laboral ha tenido mucha controversia, ¿sí? Si nos ponemos desde el lado del trabajador, excelente, aunque en el fondo no. El trabajador cree que va a tener una mayor estabilidad laboral reforzada o que va a ser más fácil conseguir empleo y piensa, no, sí, es que se me deben respetar mis derechos. Y claro, yo soy pro trabajador, pero también soy pro empleador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la estabilidad laboral reforzada? Obviamente va a ser mucho más garantista si este proyecto de reforma laboral se aprueba, porque nosotros debemos recordar que estamos frente a un proyecto de reforma, ¿sí? Todavía no es tan firme. Entonces, si este proyecto de reforma llega a salir a flote, los trabajadores creen que van a tener una mayor estabilidad, pero lo que va a suceder es que posiblemente conseguir empleo, si ya hoy en Colombia conseguir empleo y las tasas de desempleo están tan altas, pues van a incrementarse y el mismo gobierno lo sabe y está tratando de implementar políticas para poder abarcar esta problemática que se va a generar. Entonces, hay estabilidad laboral reforzada para prepensionados, para mujeres en estado de embarazo que ya estaban regulados en jurisprudencia, pero que ahora van a quedar en leyes. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ¿va a ser fácil para una persona que tenga alrededor de 47, 50 años encontrar empleo cuando se le están dando tantas garantías para que no se pueda despedir? O una mujer en embarazo que lleve aproximadamente unos 2, 3 meses en embarazo, ¿va a ser fácil que esa mujer pueda conseguir empleo cuando se le están dando tantas garantías? Y no me malinterpreten, no es que yo esté diciendo que no se le deben dar garantías, sino que cuando sobreprotegemos a una población, lo que eso puede causar es, valga la redundancia, generarles una desprotección. ¿Por qué? Porque entonces vincularlas va a ser más difícil, porque un empleador la va a pensar 2 veces, va a decir, hombre, claro, yo contrato a esta persona y me va a tocar quedarme con ella, ¿cuánto tiempo? O sea, entonces va a ser más complejo. Así de forma personal, reforma laboral sí, reforma laboral no, ¿y por qué? Yo creería, es que a todos los que les hago esa pregunta todos suspiran. Sí, porque estamos en un mundo donde cuando damos nuestra opinión, entonces se vienen las personas que están a favor, excelente, pero las que están en contra comienzan a decir un montón de cosas desde la desinformación. Y a convocar a manifestaciones. Exacto, y eso es muy peligroso. O sea, yo quiero que podamos entender, creo que es la primera vez que voy a hablar realmente desde lo que piensa Daniela Galeano de la reforma,
sí, porque siempre trataba de explicarla, pero no de dar mi punto de vista. ¿Qué sucede? Yo creo que la reforma laboral en estos momentos no. En estos momentos no, aún si soy trabajador o si soy empleador. Sí, he escuchado a muchos trabajadores, o incluso entre amigos, cuando yo misma he dicho eso, me han dicho, pero ¿cómo vas a decir eso? Lo que pasa es que están acostumbrados a explotarnos, no son todos los empleadores, y de pronto algunos trabajadores pensarán, no, esta reforma va a garantizar nuestros derechos, sí, pero ¿a qué costo? A costo de que las empresas o de las pymes, que son las que están generando ese empleo, quiebren. Entonces, ¿cómo te van a contratar? ¿Cómo van a hacer garantías con tus derechos si en últimas lo que va a suceder es que estas empresas no van a tener cómo contratarte? O en su defecto muchas de esas empresas van a desaparecer. Porque es que si vemos a las macroempresas o vemos a esas empresas multinacionales, pues para ellas no va a ser tampoco fácil, pero ellas tienen solvencia económica. Ellos tienen de una u otra forma cómo enfrentarse a esta reforma. Por un tiempo. Por un tiempo, correcto. Pero las pymes son las que inmediatamente van a comenzarse a ver afectadas aún con ese solo trabajador que tienen. Y por ende, ustedes trabajadores, no yo trabajadora, porque yo también soy trabajadora, nos vamos a ver afectadas, y como empleadores también se van a ver afectados. Entonces, creo que sí se podría utilizar puntos de la reforma, pero en su totalidad es un poco compleja. Muy bien, Daniela, recordemos que usted es abogada de la Universidad de Medellín, ¿cierto? Sí. No leímos pues como al principio. Bueno, Daniela, hablando del asunto laboral, de estabilidad laboral y cambiando pues un poco lo de la reforma, más adelante lo volvemos a tocar, sí. Hablemos un poco sobre cuando una empresa despide a un empleado y este empleado queda insatisfecho por la liquidación que recibió. Usted ahorita me hacía una explicación muy clara detrás de cámaras, pero ese es el momento para que le expliquemos a los televidentes esa situación. ¿Qué pasa cuando un empleado queda insatisfecho con la liquidación? Bueno, esa es una muy buena pregunta y nosotros debemos entrar a concretarla. Entonces, ese empleado quedó insatisfecho con esa liquidación. ¿Por qué? Porque no era lo que esperaba, él esperaba recibir más y recibió menos, o porque en realidad se le están violentando los derechos, porque en realidad se le pagó menos de lo que se le debía pagar o liquidar. Si estamos en el primer escenario, pues el empleador en estos momentos cumplió con todas las garantías para con el trabajador, entonces no habría ningún problema en este caso, ¿sí? No estaríamos violentando derechos. Si tú esperabas menos, si tú esperabas más pero recibiste menos, pero se te cumplió con las garantías, pues el empleador no tiene la culpa. Pero si se te dio menos, de lo que legalmente se te debía entregar, acá sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque hay una exigencia, es que cuando el trabajador queda desvinculado de la empresa, cuando ese trabajador ya no va a laborar más en esa empresa, en la liquidación se le deben pagar todos los salarios, prestaciones, se le debe pagar todo lo que se le adeudaba hasta ese momento. Es decir, si yo le debía incluso alguna prima, algún interés, lo que yo le debiera, se lo las vacaciones, muy bueno, todo eso se lo debo pagar en la liquidación. Si yo no se lo pago en la liquidación, ese trabajador puede interponer una demanda laboral para obtener el pago de esos salarios que no le fueron entregados al momento de la terminación del contrato. Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué va a pasar? Que no solamente ese trabajador va a poder demandar ante la jurisdicción ordinaria, sino que además, para que le paguen esos salarios que le dejaron de pagar y esos conceptos, sino que también va a poder solicitar la indemnización o sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso en el pago de esos salarios. Entonces, si usted le quedó adeudando a ese trabajador una colita de 400 o 600 mil pesos, eso se le va a convertir en un montón de dinero, porque sume usted un día de salario por cada día de retraso durante 24 meses, porque actualmente se le pagan hasta 24 meses. De ahí en adelante. 400 mil pesos no es una coleta, eso es media quincena. Sí, para alguien que gane un salario mínimo. Sí, eso, sí, claro, es una colita, pero pues yo puedo hacer el esfuerzo y sacarlo, a comparación de tener yo que pagar 15, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos por haber adeudado 400 mil pesos. Eso sí, yo voy a tener que demostrar la mala fe del empleador en el no pago
de esa, porque puede que el empleador me diga, claro, sí, yo no le pagué esos 400.000 pesos porque de nómina hubo una equivocación, pero mire que nosotros todo el tiempo le pagamos bien, a comparación de, sí, no se le pagaron esos 400.000 pesos porque el trabajador no quiso pagar y se demuestra esa mala fe, ahí sí opera esa sanción moratoria. Yo le tengo un ejemplo. Una persona que trabaje en confecciones, ¿cierto? Empezó a trabajar en enero y estamos en junio, pero en este momento esa persona quiere renunciar a ese trabajo y su empleador le dice, si usted renuncia en este momento no tiene derecho a una liquidación, yo se lo liquido si trabaja hasta diciembre. Es una clara violación de derechos en ese caso, ¿o cómo podemos llamar eso? Sí, claro, es una clara violación a los derechos laborales, pero también es que la fuerza, que es el empleador, que es el que está en una situación favorable frente al trabajador, se quiere aprovechar de esa condición. Acá nosotros debemos resolver algo y hablar de algo que es muy importante, y es que la mayoría de los trabajadores se quedan solo porque dicen, no me van a pagar mi liquidación. Eso es muy peligroso. Están llenos de temor. Exacto, se llenan de temores y claro, pues si yo estoy esperando cada 15 días mi salario, ¿cómo esto no me va a asustar? ¿Qué pasa? Si en este caso específico que me pones, esa persona es trabajadora, si esa persona es trabajadora y tiene ese empleador, hay un claro contrato a término indefinido, porque si me hablas de pronto de que no hubo un contrato como tal por escrito, cuando no hay eso, pero se cumplen los 3 requisitos para tener una relación laboral, entonces hay un contrato laboral a término indefinido. Si el contrato no se escribió, pero hay una relación laboral, se entiende que hay un contrato a término indefinido. Entonces, en este orden de ideas, esa trabajadora va a tener todos los derechos laborales como si tuviera un contrato por escrito, y dentro de esos derechos laborales está el pago de su liquidación laboral. Ahora, ¿recuerdan el punto anterior de la pregunta que me hicieron? Va a pasar exactamente lo mismo. Esa trabajadora renuncie, vaya buscando otro empleo y renuncie, ¿sí? Que si a usted no le pagan la liquidación, lo que va a suceder ahí será que usted podrá demandar a ese trabajador, no solo para que le paguen la liquidación, sino ahora para que lo indemnice. ¿Cómo? Un día de salario por cada día de retraso en el pago de la liquidación. Entonces, es muy importante que esa trabajadora vaya reuniendo pruebas y evidencias que demuestren que ella sí laboró ahí, aunque la carga probatoria está a cargo del empleador. Y aquí, si me permiten, voy a hablar de algo pequeñito de la reforma laboral que está en el artículo 9, que habla de las indemnizaciones. Con la reforma actualmente, si el empleador me queda debiendo, me queda adeudando como trabajador salarios o prestaciones, yo lo puedo demandar y voy a poder cobrar la indemnización o la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso. Pero ojo, esto solamente para salarios y prestaciones. Pero si el trabajador me prometió un aguinaldo, o sea, me prometió que ¿qué dice hasta diciembre? Que en diciembre yo le doy la liquidación y lo hizo aguinaldo. Y le doy su aguinaldo y eso quedó por escrito o hay testigos porque se los prometió a varios trabajadores. Resulta que ahí ya hay una prestación convencional. Si hay esa prestación convencional, con el proyecto de reforma laboral lo que se busca también es que se paguen, es que haya sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso frente a esa prestación convencional también y frente a indemnizaciones también. Eso actualmente no está. Actualmente el trabajador solamente aplica esa indemnización si el trabajador me queda deudando salarios o prestaciones sociales. Del resto, si me queda deudando otra cosa, no hay sanción para nada. Con la reforma se busca que sí haya sanción para prestaciones convencionales e indemnizaciones. Es decir, que si el empleador me despide a mí sin justa causa y no me paga la indemnización, con esta reforma va a haber esto, miren esto, una indemnización sobre la indemnización. O sea, va a haber una sanción porque me despidió sin indemnizarme y no me la pagó. Entonces me va a tener que pagar la indemnización por haberme despedido sin justa causa y adicional me va a tener que indemnizar por no haberme pagado la indemnización. Eso es lo que se usa con el proyecto de reforma, ¿sí? Bueno, ya que usted va a tocar el tema de la reforma, hablemos un poco también sobre las primas, pero primero sobre el tipo de contratos.
cómo es un contrato a término indefinido, qué es un contrato a término fijo, y usted ahorita que detrás de cámaras también hablaba que con esto de la reforma se vería beneficiado los practicantes o las personas que tengan un tipo de contrato mientras la etapa lectiva. Sí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso es muy importante porque ese punto de los contratos de aprendizaje lo toca la reforma, el proyecto de reforma laboral. En el artículo 21. En su artículo 21. Actualmente un practicante no es un trabajador, ¿sí? Es un practicante que se le da un auxilio para realizar esas prácticas y por las labores que está generando, pero no es un trabajador. Con el proyecto de reforma laboral lo que se está buscando es que ese practicante se convierta en un trabajador y ya no va a recibir un auxilio de sostenibilidad, sino que va a recibir un salario. Ya lo que esa persona va a recibir es ese salario, el salario mínimo, y como va a recibir salario, ahora sí va a tener que estar afiliado a Seguridad Social y van a tener que pagársele las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Prima, cesantías, intereses a las cesantías. Y bueno, las vacaciones, acá hay un punto importante, las vacaciones no son una prestación social, ¿sí? Bueno, algunas sentencias han querido equipararlas a una prestación social y bueno, depende del caso, lo tomamos o no, pero las vacaciones es un derecho que tiene el trabajador por haber laborado, es un derecho a ¿qué? Al descanso. Entonces, como tal, no es una prestación social, sino que es un derecho del trabajador, pero digamos que lo podemos como equiparar, pero entonces también va a tener derecho a esto. ¿Por qué? Porque ya es un trabajador. Entonces, ojo con esto, porque si tienen practicantes en las empresas, ya va a ser igual contratar a un practicante que traer a una persona externa. Entonces, digamos que esto también me parece perjudicial. Pero entonces las empresas van a preferir traer una persona externa porque ya tiene el conocimiento, ya tiene la experiencia. Claro. El practicante está terminando apenas sus estudios. Claro, eso justamente a eso quería referirme. Para un practicante que quiere ganar experiencia, que quiere mejorar, ir mejorando su hoja de vida, que quiere empaparse del mundo laboral, prácticamente va a ser muy difícil porque ¿en qué me beneficia a mí como empleador? Porque hay algunos empleadores que dicen, no, yo quiero enseñar, pero hay otros que dicen, no, yo no tengo en estos momentos la capacidad ni los recursos para poder enseñar, yo necesito una persona que ya venga preparada. Entonces prácticamente va a ser mucho más complejo que contraten a un practicante que a una persona que ya tenga experiencia en el tema. Pero hablando como empleadores es también justo para ellos, pues poniéndonos nosotros dos en el caso del empleador, también vamos a preferir contratar al que ya tenga la experiencia. Sí, sí, aunque en realidad yo agradezco mucho porque le agradezco mucho a las personas que me dieron la oportunidad de aprender, porque desde el segundo semestre de la universidad yo comencé a trabajar como practicante, ¿sí? Entonces digamos que desde el segundo semestre me comencé a empapar de ese mundo del derecho, así que cuando salí yo ya tenía una amplia experiencia en ese mundo o sabía cómo funcionaba, cómo se manejaba, cómo contestaba una demanda, cómo trataba un cliente, cómo cerraba un contrato, cómo funciona la rama judicial, cómo acercarme a un juzgado, cosa que cuando nosotros salimos de la universidad es muy difícil. ¿Y cómo pude? Gracias a esa persona que quiso darme la oportunidad de aprender. Muy bien, Daniela, para que avancemos y ya vamos cerrando pues este tema, hablemos un poco sobre las primas. Ya estamos en el mes de junio. ¿Cómo funciona lo de las primas? ¿Eso tienen unos plazos máximos para que las empresas las paguen? ¿Está la prima de mitad de año? ¿Está la prima de diciembre? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo las empresas deben pagar eso? Bueno, sí, la prima es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores por cada año laborado. ¿Y es una obligación de la empresa pagarla? Sí, claro, porque al ser una prestación social es un derecho del trabajador y por ende una obligación del empleador. Entonces, hay dos plazos para pagar esta prima de servicios, que es el primero, ya está que se acerca, que es hasta el 30 de junio, y el segundo es hasta el 20 de diciembre. Entonces, por cada año laborado yo voy a tener derecho a un salario que se va a dividir en dos. Entonces, primero en junio y el segundo en diciembre. Ahora, si yo no laboré un año, sino que solamente laboré 3 meses o llevo 4 meses laborando, ¿voy a tener derecho a la prima? Claro que sí. Solo que ya no vas a recibir ahora el 30 de junio 580.000, sino que vas a recibir 580.000 basándonos que esa persona está ganando un salario mínimo. Exacto, perfecto, sí.
que está ganando un salario mínimo, ¿cierto? Sino que vas a recibir en proporción ese tiempo laborado. Ahora, si tu salario no es el mínimo, sino que tú devengas más, pues va a ser sobre lo que tú devengues, ¿sí? La prima no es sobre el salario mínimo, es sobre el salario que la persona devengue. Eso es lo que le pagan en la prima, se ve reflejado en lo que le sacan al empleado para salud, pensión, o eso no se afecta en nada, ¿o sí? Esa es una muy buena pregunta. No, ¿sí? Digamos que la seguridad social sí es compartida. La ARL la paga en su totalidad el empleador, pero salud y pensión es compartida entre empleador y trabajador en porcentajes, ¿sí? Que mes a mes se van deduciendo. Pero la prima y las cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones, no se le reducen del salario al trabajador, no. Esto en su totalidad lo debe pagar el empleador. ¿Listo? Muy bien. Daniela, ya para finalizar, con esto de la reforma laboral, ¿tienden a desaparecer las horas extras o en ese momento las horas extras empiezan a contar desde las 9 de la noche? Dicen que podrían empezar desde las 6 de la tarde. ¿En qué consistiría eso? Bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, las horas extras, bueno, primero voy a hablar, este pago de las horas extras está regulado en el artículo 18 del proyecto de reforma. No lo vayan, recuerden que es un proyecto que todavía no está vigente, está en debate. ¿Qué pasa? Primero, la jornada nocturna es diferente a las horas extra. La jornada nocturna va a comenzar desde las 6 de la tarde, actualmente está desde las 9 de la noche. ¿Listo? Eso no son horas extras, eso es un recargo nocturno. Exacto, es jornada nocturna que si el trabajador labora durante esas horas, porque hay algunas actividades que comienzan, algunos trabajadores que inician esas actividades a las 5 de la tarde hasta... Las empresas que tienen 3 turnos, ustedes los que empiezan en el turno 2-10 tienen derecho a ese recargo no solamente de 9 a 10, sino de las 6 de la tarde. Con el proyecto de reforma. Actualmente está a las 9 de la noche, pero con el proyecto de reforma iniciará a las 6. Pero ese es o sea que nadie va a querer madrugar al turno de 6-2. Eso va a ser muy complejo porque eso es va a comenzar a ser un gasto extra para el empleador. Pero entonces debemos ahí tener esa claridad que una cosa es la jornada nocturna y las horas extras. Ahora, ¿qué sucede con las horas extras? Que fue lo que les comenté que estaba en el artículo 18 del proyecto de reforma. Actualmente las horas extras, para que un trabajador pueda laborar horas extras, se debe solicitar autorización al Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador no puede ni exigirle ni pedirle al trabajador que elabore horas extras, ni el trabajador, aún brindando su consentimiento, puede elaborarlas, ¿sí? Para que eso suceda, se tiene que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo escuchamos y decimos, ¿qué? Pero si yo me quedo horas extras y mi empleador me pide que me quede, ¿pero cómo así? Sí, hay que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo, a menos de que sea por un caso fortuito, por un imprevisto que no, el trabajador que surgió en el mismo momento. Exacto, pero caso fortuito, o sea, debe ser un imprevisto real. Sin embargo, hay algunas actividades que están exentas de que se solicite ese permiso o esa autorización al Ministerio de Trabajo, que son cuando un trabajador es de confianza manejo, cuando es una empleada doméstica, cuando son trabajos temporales o ocasionales o intermitentes, o cuando son de vigilancia y el trabajador vive en el lugar. Del resto, sí o sí, vas a tener que pedir autorización al Ministerio de Trabajo para poder solicitarle al trabajador que elabore horas extras o como trabajador para poder hacerlas. ¿Qué pasa? Eso es actualmente. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto de reforma laboral? Lo que se busque es que ni aún solicitando permiso al Ministerio de Trabajo se puedan laborar horas extras. O sea, que no hayan horas extras. Sí. Trabaje sus 8 horas y chao. Trabaje su jornada máxima legal. Acabas de tocar un punto importante. Trabaje sus 8 horas normales. 8 horas. Recordemos que la ley 2101 del 2021 trajo la reducción de la jornada laboral que comienza ahora el 15 de julio. ¿De julio? De julio. 15 de julio se va a reducir en proporción hasta el 15 de julio de 2026, 1 hora,
exceptuando el año 2025 y 2026 que se reduce 2 horas. Entonces debemos entender que ya este año, ya para agosto tenemos una jornada laboral máxima de 47 horas semanales. Y en eso no le afecta nada su salario, le siguen No, pagando lo mismo, no es que le van a descontar esa hora No. de su salario. El mismo salario menos horas laboradas. Muy bien, bueno Daniela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar en este espacio de Noticias Colectus, una sección con el invitado. ¿Cómo la podemos contactar? ¿Usted cómo está en redes sociales o cómo es su número de teléfono? Bueno, en redes sociales, más que todo Instagram, me pueden encontrar como Daniela Galeano V. Y por medio de esas redes sociales nosotros subimos constantemente videos para que ustedes estén informados de sus derechos como trabajadores, así como empleadores, al igual que sus obligaciones. Y también me pueden contactar por WhatsApp o llamada telefónica al 304-564-4691. Por ese número brindamos asesorías laborales a trabajadores y empleadores. Daniela, muchas gracias. A ustedes, gracias.